Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, me pareció pertinente producir un video y enviarles esta clase, este encuentro con mirada a cámara para que, nada, nos conozcamos un poco más, nos acerquemos un poco más. Estuve leyendo, les cuento, el foro de presentación por parte de ustedes. Leí unas 6, 7 presentaciones, faltan algunos y algunas que se incentivo a que participen en ese foro, así nos vamos conociendo. Bueno, vi que sus perfiles, como lo preveíamos, son anclados en el campo de la historia, licenciados, doctores, profes, algunos están terminando la carrera de la licenciatura en historia, y desde ahí este curso está pensado para ustedes, aunque no trate estrictamente sobre la historia. Les contaba en mi presentación que provengo del campo de la comunicación, soy licenciado en comunicación social, doctor en comunicación. Las becas de CONICET las transité investigando usos de las tecnologías, una perspectiva desde los sentidos puestos en juego en esos usos. Muchas de esas cuestiones las puedo articular en la docencia, en las diferentes materias que me toca dictar en grado y en posgrado. Y en este caso, pensando en una diplomatura en historia social, en divulgación de la historia, es traerles herramientas, conocimientos, saberes, construirlos en conjunto alrededor de la divulgación de la historia, de sus intereses, de lo que vienen trabajando ya en sus dinámicas habituales, en este caso en nuevas pantallas, en escenarios, en el universo de lo digital, en redes sociales, por supuesto. Desde ahí quería comenzar a contarles algunas cuestiones que ya estuvieron viendo en el programa y en la primera clase, pero bueno, afianzarla en este cara a cara, ¿no? En primera instancia vamos a tener una unidad 1 que es súper teórica, algo que están acostumbrados y acostumbradas a ustedes, ¿no? A trabajar con la teoría, con bibliografías, ¿no? Con fuentes. En esa instancia, la unidad 1 es para ubicarnos en el terreno de los debates por las tecnologías. Debates que me interesa siempre partir de una confrontación teórica que ya tiene unas décadas, que es la de Williams y McLuhan, Raymond Williams y Marshall McLuhan. Ahí, como vimos en la primera clase, en el primer encuentro, el concepto base para nosotros es el de tecnología, y no es una definición que podría ser de diccionario, ni tampoco desde el sentido común. Dentro de las ciencias sociales, la comunicación en particular, todo concepto, y sobre todo el de comunicación, el de tecnología, el de medio, el de lenguaje, tienen ríos de tinta, decía una profesora mía, ¿no? Mucho para decir alrededor de eso. Y este debate, para pensar qué lugar ocupan las tecnologías en la sociedad, viene al caso para inaugurar una materia como esta. La unidad 1 va a tener unas 3 clases, y nos va a situar en una serie de debates alrededor de los conceptos y palabras clave que utilizamos comúnmente en el campo de lo tecnológico. Tecnología, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, nativos digitales, como se rotula a los jóvenes en general. Muchos conceptos que habría que ponerlos bajo crítica porque no admiten grises, son en general muchos de ellos deterministas. Entonces está bien ponerlos bajo la lupa de una mirada teórica, crítica, de debate, para poder a la vez postular una mirada culturalista. Es decir, donde los sujetos estén en el centro y no las tecnologías determinando nuestras prácticas, sino haciendo uso nosotros de las tecnologías para acortar espacios, acortar tiempos, maximizar, hacer mejor alguna tarea. Y esta dimensión de la creatividad, del agenciamiento de los sujetos sociales con las tecnologías, va a devenir luego en el estudio de los usos, en el estudio de las narrativas, ¿no? De qué contamos, cómo lo contamos, cómo nos apropiamos de las tecnologías para hacer el uso que necesitemos, que queramos de eso. Uno posible puede ser, por supuesto, la divulgación de conocimientos mediante no sé, redes sociales, en este caso, pero podría ser también televisión, radio, textos, publicaciones de divulgación, ya no netamente cientificistas, sino de divulgación, etc. Bueno, en este curso nos vamos a ocupar
del universo de lo digital. Por eso nos interesa ese primer debate. Tenían 2 lecturas para hacer, ancladas en los 60, 70, estos autores van a pensar la televisión, pero para nosotros va a ser una anécdota, el objeto de su debate, sino el tema. El tema es la tecnología y la sociedad. ¿Qué hace la tecnología con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con ellas? Ese debate, cuando es profundo y cuando tiene sustento, argumento y demás, se puede llevar décadas después a otros objetos, ya no la televisión, sino pensar Internet, por ejemplo, ¿no? Ahora se le dice la web, pero digo Internet a principios de los 90, la telefonía móvil y su masificación a principios de los 2000, las redes sociales hace unos 10, 12 años, y en la actualidad, digamos, pensar la tecnología y la sociedad nos va a abrir el campo de trabajo que nosotros vamos a después habitar, que son las tecnologías también. Quizás alguno de ustedes les interese otros medios tradicionales donde divulgar sus conocimientos, pero es válido y es interesante pensar en el terreno de lo tecnológico. Para eso, para avanzar en una clase número 2, que les digo, ya la tenía escrita y la iba a subir, y digo, mejor les aparezco con mirada a cámara y la dialogamos a la clase número 2 y vamos avanzando en esta progresión de la unidad 1. Vamos a pensar otro autor un poco más contemporáneo dentro de estos mismos debates. La unidad 1, les decía, va a tener unas 3 clases, y no les voy a proponer un trabajo práctico sobre la unidad 1, es netamente teórica, es para que nos situemos, y mientras nos vamos conociendo y vamos apropiándonos del espacio. ¿Cómo vamos a continuar? Bueno, hoy vamos a tener un texto para leer que es de Roger Silverstone. Roger Silverstone, junto a David Morley, ha escrito mucha teoría, mucha obra alrededor del lugar de las tecnologías en la sociedad. Y ahí nos vamos despegando de la idea de que la tecnología es una cosa, es un objeto, es un aparato, y nada más que eso. Son formaciones sociales, instituciones sociales, en definitiva, que participan con los sujetos en usos, y si participan en usos, participan en la construcción de la cultura, ¿no? Nosotros producimos cultura también con tecnología, ¿no? Producimos de múltiples maneras, pero también con tecnología. Y en este sentido, el texto que tenemos para leer hoy se titula Tecnologías de la comunicación y la información y economía moral de la familia. ¿Qué es esto? Roger Silverstone es conocido por haber publicado hacia mitad de los 90 Televisión y vida cotidiana, y ese libro va a proponer pensar los otros usos de la televisión, no solamente pensarla como institución, como necesidad de ser regulada por el Estado, como objeto de mercado, o como grilla, como contenidos o programación, digo, todo eso es la televisión, sino también como un artefacto cultural. Y ahí pensaba en Televisión y vida cotidiana en qué prácticas sociales participa la televisión con los sujetos. Nos abre la puerta para pensar otras tecnologías. Ya hacia los 2000, este autor, junto con David Morley, con Eric Hirsch, otros autores con los que dialogaba y producía contenido y conocimiento, con ellos fueron postulando ya algunas miradas sobre las nuevas tecnologías. Para los 2000 las nuevas tecnologías sabemos que se relacionan ya con Internet, con cierta masificación de Internet, ¿no? La primera década de la web, la aparición de los blogs, ¿no? Incipientemente, todavía no las redes sociales, por allá por 2004, 2005, 2006, Facebook, YouTube y Twitter comenzaban a aparecer, pero su apropiación es un poco después, digamos, no cuando nace un medio de comunicación enseguida todo el mundo lo conoce y lo usa. Y ahí estos autores comienzan a postular algunas miradas hacia unas tecnologías que están apareciendo y empiezan a tener mucha cotidianeidad con nosotros. Además de ser globales, de comenzar a ser masivas hasta y no más, porque había que tener tecnologías, conectividad, conocimientos para saber usarla. Aún así se preveía que iban a explotar y las íbamos a usar en poco tiempo bastante más. Nos interesa ir avanzando poco a poco. En la clase que viene vamos a leer algún autor contemporáneo sobre estos temas, ¿sí? Pero está bien pensar en la progresión de los usos y qué pasa con las tecnologías en la contemporaneidad,
pero paso a paso, los 60 a los 70, los 90, principio de los 2000 ya con la proliferación de las tecnologías digitales. ¿Cuál es el esquema teórico que va a proponer este autor? ¿Qué es lo que tenemos que leer para hoy? Bueno, algunas palabras clave. Va a aparecer la idea de apropiación tecnológica. Son 4 palabras clave: apropiación, objetización, incorporación y conversión. Conversión, como de convertir, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Y lo vamos a ver en el texto. Es interesante para pensar cualquier tecnología, ¿sí? Y cómo se relaciona con el título del texto, y la economía moral de la familia. Bueno, la apropiación, van a decir estos autores, va a tener que ver con tener una tecnología, poseerla, es decir, participar con el mercado, comprarla, que te la regalen, que sea tuya. Nosotros tenemos algunas tecnologías en el hogar que son de todos, pongámosle que la heladera no tiene dueño o dueña, es de la familia, un lavarropas, etc. Pero el teléfono móvil en general es personal, ¿no? Es de uno. Puede haber algunos casos que haya uno para un par de integrantes de la familia o que esté en la casa, pero el teléfono móvil hay algunas cuestiones que son propias. La apropiación es tener tecnologías, apropiárselas, que sean de uno. Las tecnologías de la comunicación estamos hablando. Es un concepto básico para poder avanzar en los demás que nos van a interesar un poco más. La objetización es cuando esa tecnología tiene un lugar en nuestras vidas. Entonces podemos decir que ocupa este espacio físico, o este espacio incluso simbólico, pero ya sabemos dónde está, dónde encontrarla, para qué la necesitamos. Ocupa un lugar, la objetizamos, ese objeto forma parte de nuestra cotidianeidad. La tercera conceptualización, que es quizás la más interesante de este esquema, es la incorporación. ¿Qué significa cuando ya hemos incorporado una tecnología? Cuando esa tecnología está incorporada a nuestro devenir, a nuestra vida cotidiana, al día a día. Implica cierta invisibilización, cierto borramiento, corrimiento de su existencia en nuestra cotidianeidad, porque no la ponemos bajo crítica, sería. Es decir, nosotros no nos preguntamos todos los días si nos tenemos que vestir o no vestir para salir a la calle. La vestimenta, la indumentaria, está incorporada en nuestra vida en sociedad, muy prontamente, por supuesto. Quienes eligen por moda cómo vestirse, pero no si vestirse o no. Entonces, los anteojos o alguna otra cuestión. El automóvil, hay gente que incorpora muy fácilmente el automóvil y no hace 3 cuadras sin automóvil. Bueno, las tecnologías, como facilitan alguna tarea, acortan espacios y tiempos, es muy probable que las incorporemos, es decir, que invisibilicemos que están en nuestra realidad. Les cuento, para mi tesis de doctorado investigué usos de las tecnologías por parte de jóvenes, entre 15 y 20 años, ¿no? Y entrevisté muchos jóvenes y muchas jóvenes, y esas preguntas, esas entrevistas medio largas, para que aparezca sola la relación con las tecnologías, es contame un día en tu vida, ¿no? Y empiezan a la mañana contando que hacen tal cosa, desayunan y van a la escuela y vuelven y hacen esto y lo otro. En algunas entrevistas aparece muy pronto la tecnología, y en otras no aparece enseguida y hay que repreguntar. Pero no me dijiste nada del teléfono. ¿Y el teléfono usás? Sí, claro, lo primero que hago a la mañana es verlo. Ah, pero no me lo dijiste, ¿no? Lo primero que hago a la mañana es desenchufarlo que se estuvo cargando y guardarlo en el bolsillo. Esa invisibilización, así se dice, se relaciona con no ponerlo bajo crítica, se relaciona con la incorporación. Si yo les preguntara a ustedes cuáles tecnologías tenemos incorporadas, bueno, podríamos decir, por supuesto el lavarropas, ¿no? Si se rompe, si se avería, vamos corriendo a buscar uno nuevo, aunque sea un problema, es un dolor de cabeza, pero lo necesitamos, digamos, ¿no? Porque lo hemos incorporado. Bueno, el teléfono celular, le pregunto a veces a los estudiantes de grado si salen de su casa a la mañana y se olvidan el celular y se dieron cuenta a las 10 cuadras, si vuelven a buscarlo o no. La mayoría volvería a buscarlo, no imaginan un día sin teléfono. Muchos de nosotros también lo necesitamos para trabajar y para estudiar y para todo lo que hacemos, no es un prejuicio para con los jóvenes, por supuesto. Entonces esa dimensión de la incorporación tecnológica es interesante pensar. ¿Qué tenemos incorporado de lo tecnológico? Finalmente, el último concepto en este devenir
que van a presentar estos autores, es la conversión. La conversión es salir ya del ámbito doméstico hacia el afuera, relacionarnos con otros, con otras, y mostrar esos usos de las tecnologías. ¿En qué convertimos los usos de las tecnologías? Bueno, en estatus social, en pertenencia, en reconocimiento, podría decirse. Vieron que hay a veces unos clubes de tal automóvil, el club del Volkswagen Gol. Ahí va mucha gente con sus Volkswagen Gol y se los muestran, los miran, se los elogian, ¿no?, a los automóviles. Bueno, o los chicos o las chicas que muestran en la vida social que utilizan los teléfonos de los iPhone, ¿no?, los de Apple. La selfie para que se vea la manzanita. Ir y mostrar, o soy de la Play, o soy de la Wii, o soy del videojuego del PES o del FIFA, digo, ¿no? De qué juego soy, o de qué uso tecnológico tomo y cuáles no. ¿No? Me pongo camisetas. Eso es muy común en los usos tecnológicos y nos da estatus social, nos da pertenencia, formamos parte de grupos, dialogamos sobre eso. Imaginen los consumos de series en la actualidad, ¿no? ¿Qué series estás viendo? Yo miro estas, yo miro de suspenso, tengo tales plataformas, prefiero esta. Nos constituyen también nuestras identidades, ¿no?, los consumos culturales y las tecnologías. Por lo cual, la conversión parecería ser la incorporación total ya, ¿no? Apropiación, objetización, incorporación y conversión. Salir a la vida, a la sociedad, a contar que utilizamos las tecnologías de ese modo. Este esquema de 4 pasos, los autores lo van a denominar domesticación de las tecnologías, ¿no? El concepto de domesticación de las tecnologías en Roger Silverstone se explica con estos 4 pasos, ¿no? Y ahí nos permite pensar la contemporaneidad de los usos de Instagram, por ejemplo, ¿no? La proliferación de plataformas como Twitch, que los jóvenes ven a otros jóvenes transmitir en vivo. Decimos, están asombrados porque hay plataformas en donde otros jóvenes transmiten en vivo, jugando videojuegos, cocinando, haciendo ejercicio, enseñando algo, ¿no?, tutoriales, etc., pero en vivo. Siendo que la televisión, que tiene 70 años en Argentina, este año cumple 70 años en Argentina, ya es una pantalla del vivo, hace 70 años. Pero las juventudes van renovando sus encuentros con las tecnologías y encuentran en Twitch, les digo, quienes no lo conozcan, que exploren qué es Twitch, es nada, una plataforma de ver en vivo todo el tiempo. Ahí hay usos que van a postular que unas personas van a estar ahí y no en Instagram. Tienen sus significados esos, ¿no? Es llegar a lo último, estar a la moda, interactuar con otros con quienes les interesa interactuar. Por lo cual, la idea de conversión tiene que ver con nuestros usos tecnológicos, salir a contar qué hacemos con las tecnologías. Como segundo paso en nuestro devenir teórico, es un peldaño que nos acerca a los 90 y a los primeros años de los 2000. En el próximo encuentro vamos a pensar la contemporaneidad de los usos de las tecnologías, ya con una presencia bastante más importante de las redes sociales, que ya sí están con mucha fuerza, con mucho uso. Quienes no están en una están en otras, digamos, hay quienes incorporaron Facebook y ninguna más, y ahí dialogan y ahí producen contenidos, etc. Les propongo que lean este texto, que les voy a dejar junto con este video, que quienes no se hayan presentado se presenten, que lo estoy leyendo, necesito saber quiénes son, y de paso, ya que nos estamos viendo, y de adelantarle muy poquito el encuentro número 3, que vamos a leer probablemente a Henry Jenkins, un autor contemporáneo muy consultado sobre estos temas, y adelantarles de paso que a partir de la clase 4 nos metemos en cuestiones mucho más prácticas. Nos vamos a meter en una unidad sobre audiovisual. Vamos a ver los consumos culturales de lo audiovisual, las plataformas, las series web, los tutoriales, los youtubers. Vamos a meternos en ese universo. Vamos a ejemplificar con contenidos de historia, seguramente, que es lo que nos interesa en este curso. Ahí, en la unidad 2, sí vamos a hacer un trabajo práctico. Vamos a hacer probablemente una crítica a una serie. Les cuento de paso que escribo para el diario Tiempo Argentino asiduamente los domingos y hago críticas de series, de plataformas y demás. Ustedes les voy a proponer quizás algún trabajo de divulgación de alguna serie audiovisual que sea histórica, ¿no?, que tenga alguna perspectiva histórica. Pero vamos a primero acumular herramientas en la unidad 2, que les voy adelantando.
primero transitemos la 1, súper teórica, la 2 vamos por ahí, y la unidad 3 nos vamos a meter en cuestiones de redes sociales, vamos a planificar contenidos de redes sociales sobre el tema que elijamos, ¿no? Sobre el tema histórico que elijamos. Nos vamos a poder desenvolver en las redes sociales escribiendo hilos de tweets o planificando videos breves o con cámara vertical, o estas cosas que podemos planificar para contar, para divulgar lo que nos interesa en determinados medios y los medios digitales, las nuevas pantallas, las narrativas que nos propone este curso. Bueno, en definitiva, les quería contar estas cuestiones. Algunos de ustedes me preguntaban por qué les preguntaba yo a ustedes sobre los consumos culturales. Me parece que es una manera de aproximarnos también, además de que me cuenten sus intereses de investigación, su formación y demás, los consumos culturales, ¿no? Si ven series, escuchan podcasts, algunos me estuvieron contando por ahí, tienen bastantes consumos, otros menos, no están en el universo de lo digital, y esta puede ser sus primeras aproximaciones. Vamos a ir por ahí, la idea es que todos nos aproximemos a estos contenidos y a estas plataformas para, por supuesto, no tenerles ningún rechazo, no digo miedo, pero ningún rechazo, ni verlas lejanas. Podemos apropiarnos de cualquiera de estos espacios para consultarlos, en la mayoría de los casos, para producir contenidos, si se animan y tienen ganas, ¿no? También para utilizar estos espacios en la actividad de la docencia. Muchos y muchas de ustedes me contaron que también son profes, así que pueden utilizar algunos contenidos que podemos ver acá en el aula. Bueno, el encuentro de hoy era hablarles del foro que estuve leyendo, contarles nada, que mi trayecto proviene del campo de la comunicación y desde ahí podemos construir conocimiento juntos. A mí me interesa muchísimo aprender de ustedes toda la dimensión de la historia, ¿no? Con todos los ejemplos que traigamos para los trabajos prácticos y por ahí. Contarles el porqué de la unidad 1, súper teórica, quizás que puede parecer desprendida de los casos prácticos que vamos a ver a partir de la clase 4, pero totalmente necesaria para situarnos en el campo de debates. Presentarles el texto de hoy, Roger Silverstone, David Morley, Eric Hirsch, con la domesticación de la tecnología, que son esos 4 pasos, y quedar en contacto con ustedes para lo que crean pertinente, necesario. Estamos en contacto, estoy en el correo del campus, y nos vemos la semana que viene con la clase número 3 de la unidad 1. Les mando un abrazo grande.